vamos a concluir en esta reunión el diseño del experimento. Al final de la reunión anterior vimos las etapas del diseño del experimento. Y las estoy recordando, ¿verdad? La determinación de los componentes del equipo que vamos a utilizar para hacer el experimento. Tenemos el acoplamiento, que es la que hicimos la integración de los elementos que integran el equipo, ¿verdad? Para hacer el experimento. Luego tendríamos el experimento de prueba, que esto es lo que vamos a hacer, ¿verdad? Y la interpretación tentativa de los resultados. Si el tiempo nos alcanza, pues vamos a hacer el gráfico y vamos a calcular las constantes. En cuanto al equipo que vamos a utilizar, tenemos acá acá la mesa tenemos el equipo. Y decimos un resorte helicoidal, que es el resorte que está suspendido acá, ¿verdad? Este es el resorte helicoidal. Tenemos un cronómetro, ¿verdad? Este es el cronómetro que vamos a utilizar. La balanza granataria, pues, es esta, ¿verdad? El soporte universal, que sería todo este elemento, donde está el resorte suspendido. Luego tenemos la prensa C. La prensa C es la que utilizamos para fijar la base del soporte con la mesa. Esa está acá, la prensa C. Y tenemos una regla graduada. Vamos a usar esta regla para poder determinar la amplitud del movimiento. Porque recuerden que lo que estamos relacionando es el período y la masa. Por lo tanto, la amplitud debe permanecer constante. Ahora, las masas ya las tenemos acá. Estas masas ya están medidas. Ya sus valores ya están determinados. Por ejemplo, esta mide 100 gramos. ¿Verdad? El portapesa, que es donde nosotros ponemos las masas. Este sería el portapesas. Este tiene 50 gramos de masa. Tenemos también esta otra masa que es de 50 gramos también, ¿verdad? Así es que ya no hay necesidad de usar la balanza, porque ya los valores de la masa ya están determinados. Así que ese tiempo pues lo vamos a ahorrar. La balanza no la vamos a utilizar. Bien, eso sería entonces el material y equipo. Ahora, ¿cuál es el siguiente paso que nos dice el diseño? Nos dice que debemos acoplar. ¿Qué significa acoplar? Integrar, ¿verdad? El resorte al soporte. Luego tenemos el portapesas, donde vamos a colocar las masas, ¿verdad? Este va acá. Y luego vamos a ir colocándole masas dependiendo de los valores que nosotros deseemos darle a la masa. Recuerden que la hipótesis era, el problema era la relación entre el periodo y la masa. Y nosotros tomamos la masa como variable independiente, o sea que la masa va a ser la que nosotros vamos a gobernar en el experimento. Vamos a decidir qué masa poner en el resorte. Y luego, después vamos a medir el tiempo. El tiempo que tarda en dar una oscilación, el periodo. Pero vamos a analizar qué método utilizar por el tiempo. Ahora, decía que vamos a medir el periodo, ¿verdad? Que es el tiempo. Ahora, un método puede ser medir el tiempo de una oscilación, pero eso nos genera bastante error. Así que lo recomendable es medir el tiempo de, por ejemplo, 5 oscilaciones, 10 oscilaciones. Y después, a partir de esos tiempos, encontrar el periodo para cada oscilación. Ahora, nosotros, por cuestiones de tiempo, ¿verdad? Vamos a tomar algunos datos, nada más. No vamos a tomar todos los puntos que vamos a verificar, ¿verdad? Algunos vamos a tomar nada más. Bien, entonces yo hago una pregunta. Con esa teoría que vimos anteriormente, después del acoplamiento del equipo, que sería esta parte, ya está acoplado el equipo acá, ¿verdad? Solo sería nada más de ir midiendo amplitud y luego determinar el tiempo de 10 oscilaciones, por ejemplo, y a partir de ello determinar el periodo de el tiempo de una oscilación. Ahora, ¿qué es lo que viene después del acoplamiento del equipo?
Y es lo que la teoría nos dice que debemos hacer. Para hacer el experimento de prueba, ¿qué es lo que debemos hacer? Recuerden que les dije que ustedes van a participar más ahora, ¿verdad? Entonces, la teoría nos dice que tenemos que hacer un procedimiento experimental. Procedimiento experimental, o sea, ¿qué pasos vamos a seguir para realizar el experimento? Vale, entonces yo pregunto, tenemos acá el portapesa y una masa de 50 gramos. En este momento nosotros tenemos 100 gramos suspendidos del resorte. Necesitamos conocer el periodo que se genera cuando desplazamos esta masa, ¿verdad? Con una masa de, en este caso sería de 100 gramos. ¿Qué hacemos entonces? ¿Cuáles serían los pasos a seguir para hacer esas mediciones? ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Yo quisiera que participen ustedes. ¿Qué es lo primero? ¿Cuál es el primer paso que debemos hacer? Bien, ya teníamos acoplado el equipo, ya tenemos el listado de equipo, ¿verdad? Ahora el primer paso sería colocar una masa de 100 gramos suspendida del sol. Bien. La masa de 100 gramos. 100 gramos en el resorte, ¿verdad? En el resorte. Bien, ya tenemos la masa de 100 gramos. Yo, repito, deseo conocer el tiempo en 10 oscilaciones para a partir de ello conocer el tiempo promedio y luego el periodo. ¿Ya? O sea que tenemos que construir una tabla donde debemos de colocar la información. ¿Verdad? Que vamos a obtener a partir del proceso de medición. Bien, entonces sería el segundo paso, ¿verdad? Bueno, entonces decía, con una amplitud de 10 centímetros, medir el tiempo de oscilaciones. Bien, entonces, para saber qué amplitud, ¿verdad? Podemos apoyarnos con una regla, ¿verdad? Una regla, ¿verdad? De una regla, desplazamos 3 centímetros y luego liberamos. ¿Verdad? Ahora, para medir el tiempo de las 10 oscilaciones, no es necesario que ustedes lo miren en el momento que lo sueltan, ¿verdad? No. Recuerden que oscilación es ir de un punto y regresar a él, ¿verdad? Ustedes pueden decidir cuándo iniciar. Tienen el cronómetro en la mano, ¿verdad? Pídanme el tiempo de 10 oscilaciones para este movimiento. Ustedes deciden cuándo empezar, puede ser cuando esté el cuerpo abajo o cuando esté arriba, ¿verdad? Pero tienen que ir y regresar, ir y regresar. Ya sea de abajo hacia arriba o de arriba hacia abajo. ¿Cuánto sería para 10 oscilaciones? Y esa información tenemos que ponerla en una tabla. Tenemos que hacer una tabla. Una tabla que debe contener así, número de observación, masa, puede ser en gramos, ¿verdad? Que es lo que nos da la balanza. Luego tenemos tiempo 1, tiempo 2, tiempo 3 y el tiempo promedio. ¿Ya? Y a partir de ahí tenemos el periodo. Todo esto del tiempo sería en segundos. Estamos en esta tabla, ¿verdad?
Entonces decimos, masa 100 gramos. Sería la observación 1. 100 gramos. ¿Cuánto sería un tiempo? ¿Qué tiempo midieron para esas 10 oscilaciones con esa masa de 100 gramos? ¿Jóvenes tienen el cronómetro? No. Bueno, yo aquí tengo la información, ¿verdad? Tengo que el tiempo 1 me dio 450. Tiempo de 2. Profesor, lo silenciaron. Lo volvieron a silenciar, ingeniero. No se le escucha. Es que me están volviendo. Sí, de verdad que sí que pasa. Entonces decía que el tercer tiempo es 4.22. Luego lo que tenemos que hacer es sumar los 3 tiempos y dividirlo entre 3 para encontrar el tiempo promedio. ¿Verdad? Ese valor me dio 4.53 segundos. Bien, ahora, ¿cómo obtengo el periodo? El periodo lo obtengo dividiendo este tiempo promedio entre 10, porque es el tiempo de 10 oscilaciones. Solo sería de correr el punto, ¿no? Entonces, sería de punto 45 segundos. Este sería el tiempo que tarda en dar una oscilación. Y de esa manera, entonces, tenemos la tabla de datos. Una segunda observación puede ser para 200 gramos. ¿Qué es lo que hacemos entonces? En el procedimiento. Dice, con una amplitud de 3 centímetros, medio el tiempo de oscilaciones. Y luego, y la lectura, reportarla en la tabla, ¿verdad? Y la lectura, reportarla en la tabla. En la tabla. Bien. La tabla, ya tenemos acá, ¿verdad? 10 oscilaciones y reportamos la lectura acá. Luego, ¿qué decimos? Repetir el paso anterior 2 veces más, ¿verdad? Porque es tiempo 1, tiempo 2 y tiempo 3, ¿verdad? Son 3 observaciones, ¿verdad? 3. Repetir el paso anterior, ¿verdad? Paso anterior 2 veces más. Bien, aquí está. Entonces tenemos acá 100 gramos, el tiempo 1, 4.50, tiempo 2, 4.48, tiempo 3, 4.62. Ya tenemos repetido 2 veces más. ¿Y ahora qué hacemos? Calcular el tiempo promedio. Y calcular el promedio, ¿verdad? Bien, ya tenemos. Ya calculamos el promedio. Luego, ¿qué hacemos? Lo que hacemos es calcular a partir del tiempo promedio el periodo. El periodo no más que sería este tiempo dividido entre 10. ¿Verdad? O sea que el periodo va a ser igual al tiempo promedio entre 10. Ese sería el valor del periodo. Entonces hacen el cálculo, ¿verdad? Y el periodo, ¿verdad? Y el periodo. Luego tenemos que esos resultados deben declararlo a la tabla, ¿verdad? Bien, ahora, ¿qué continúa? Continúa cambiar la masa. La masa hoy va a ser de 200 gramos. ¿Qué debemos hacer? Agregarle una masa más de 100 gramos. Ahí tendríamos ya 200 gramos. ¿Verdad? Ya tenemos una masa de 200 gramos. Bien, entonces ya en el procedimiento, ¿qué debemos de hacer?
Debemos de decir agregar al portapesas, ¿verdad? 100 gramos más y repetir los pasos anteriores. Y repetir los pasos anteriores. ¿Cuáles pasos anteriores? El 3 y el 2. ¿Verdad? Hasta llenar la tabla. ¿Verdad? Entonces, yo voy a llenar la tabla. Voy a llenar la tabla. Por ejemplo, aquí tengo 6.47. Se repite aquí 6.47. Esta es una gran casualidad, ¿verdad? 6.50. 6.48 en promedio. Y 0.65 es el periodo. Tengo para 2. Ahora para 3. 300 gramos. Para 300 gramos sería 7.91. 8.00. 7.94. 7.95. Y aquí nos queda aproximadamente 0.8. Ahora, ¿por qué a 8? Recuerden que 7.95 sería 0.725, pero la precisión debe ser hasta las décimas de segundo. No podemos poner una precisión de centésimo. Perdón, sería precisión hasta centésimo, no sería milésima, daría claro, hacer la división. Por eso aproximamos a 8. Y acá también aproximamos a 5, ¿verdad? El 48 a 5. Quitando el 3 nada más. Luego el punto 4 sería con 400 gramos. 400 gramos. ¿Qué es lo que hacemos? Colocar, tenemos 100, 200, 300, 4 pesas más. O sea, 2 pesas más, pero de 100. Observen qué sucede, ¿verdad? ¿Verdad? El resorte se deforma más. Pero nosotros el movimiento tenemos que hacer a partir del equilibrio. Cuando esté en equilibrio el sistema, entonces lo desplazamos los 3 centímetros, ¿verdad? Y luego lo dejamos que oscile. Será así los resultados de 400. Aquí me dio 9.25, 9.20, 9.22. El promedio da 9.22. De todas maneras, el periodo es 0.92. El periodo. Ahora, ¿cuáles son los datos que nos interesan a nosotros para hacer el gráfico? Sería el valor de la masa y el periodo. Esa es la información que necesitamos para graficar, para analizar. ¿Eh? Vale, veamos el último. 5. Vamos a poner 500. Y aquí quiero que ustedes participen, ¿verdad? Tienen el cronómetro en la mano. Yo aquí tengo un cronómetro también, ¿verdad? Vamos a chequear. ¿Sí? Ponemos 500. Ustedes ven, se deforma más. Pero tiene que ser, esperar que llegue el equilibrio, ¿verdad? Que llegue el equilibrio y ya cuando tenga el equilibrio lo desplaza 3 centímetros en la dirección del resorte. Y luego lo liberan. ¿Ya? Ahora miramos el tiempo de 10 oscilaciones. Para ello yo voy a seguir un punto, ¿verdad? ¿A dónde voy a observar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Bueno, no se me paró. Bueno. Sí. No lo accioné. Vamos a repetirlo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¿Verdad? Bueno, pero este cronómetro. ¿Verdad? 1.01. Bien, no sé si ustedes midieron ese tiempo. 1.01.
Yo aquí le voy a poner ese valor 1.01. 1.1. Bien. Estos son los datos que voy a tomar porque, ¿verdad? Hacerlo 3 veces, pues el tiempo no me va a dar. Ahora, yo quisiera que ustedes me indiquen qué valor les dio. ¿Verdad? Veamos la lectura de uno, ¿cuánto les dio? 4.46. 4.46. 9.46, perdón. 9.46. Vale. Otro dato. ¿Alguien más? Son 10 oscilaciones. Bueno, ¿verdad? Bien, ¿alguien más que tenga el cronómetro ahí? 8.99. 8.99. Bien. Seguimos. Pueden tomar de nuevo, ¿verdad? 8.45. 9 punto, ¿cuánto me dijeron? 94. 9.94. ¿Sí? 8.45. 8.45. Bueno, este es el promedio, pero bueno, acá vamos a despreciar algunos, ¿verdad? Por ejemplo, este de 8.99 lo voy a descartar. Voy a poner el que yo tomé, ¿verdad? Que fue a 1.02. Poner 1.02. Y ahora calculamos el promedio. ¿Cuánto es el promedio? El que tiene calculadora, por favor, ahí. Veamos el promedio. 9.46. 9.46 más 1.02 más 9.94 igual. Entre 3 igual. .021. ¿Cuánto? Esta máquina no está bien. 9.46 más 1.02 más 9.94 igual. Entre 3 igual. Bien, esto no sé qué le pasa a la máquina. ¿Cuánto le da el promedio? 6.80 me da a mí. No, es la suma de los 3 dividido entre 3. 6.8. Sí. No, esta suma más este entre 3. 6.80 da. Porque el segundo es 1.2. Es una cantidad pequeña. No sería 10.2. No, debe ser, aquí sería 10.2. Correcto, 10.2. Tienen razón, ¿no? Sí. Entonces nos daría, sería 10.20 acá, ¿verdad? 10.20. Entonces nos dan, promedio, 9.8. 9.8. 9.87 sería aproximado 2 cifras. Son 87. Ahí tenemos el promedio. Ahora, ¿qué debemos hacer? Dividir esto entre 10. Al dividir entre 10 se transforma en 0.39. ¿Verdad que sí? Yo ya he puesto 1.0. Yo ya he puesto 1.0. 0.99. Bien, ahí tenemos ya 5 puntos. Este es la parte que teníamos, ¿verdad? El experimento de prueba. Ahora, ¿qué nos toca? Nos toca hacer un análisis tentativo de este. Pero ¿qué es lo que vamos a verificar? Vamos a verificar la masa y vamos a verificar el período. Esto es lo que vamos a verificar. Por lo tanto, tenemos que construir la tabla. Tenemos que construir la tabla de datos que vamos a utilizar para hacer el cálculo. Ya un montón de moscas. ¿Perdón? ¿Cómo decía?
Ahora, graficar en papel milimetrado. ¿Qué vamos a graficar? Lo que vamos a graficar es, al final, lo que nos interesa es esta tabla, ¿verdad? Esta tabla. Masa, en gramos, y luego tenemos periodos en segundos. Aquí tenemos entonces 100, 200, 300, 400 y 500. Y tenemos ahora que tratar el periodo. 0.45, 0.65, 0.80, 0.92 y 0.99. Bien, esto es lo que vamos a graficar. Ahora viene la otra pregunta. Cuando nosotros vamos a graficar, tenemos que tomar una decisión, ¿verdad? Recuerdan la teoría. Recuerdan la teoría para graficar, ¿verdad? ¿Qué debemos hacer para graficar? Bien, toda esta información está sintetizada acá, ¿verdad? Ya esto ya no lo necesitamos. Ahora viene la otra parte que dice la teoría, que es el análisis tentativo de resultados. Para poder hacer ese análisis, la forma más corta sería hacer el gráfico, nada más, ¿verdad? Pero también podemos hacer el gráfico y obtener la ecuación. Ahora, para hacer el gráfico, ¿qué necesitamos? Para graficar, ¿qué necesitamos? Necesitamos, en primer lugar, ¿verdad? Un papel cuadriculado o milimetrado. En el caso de ustedes va a ser milimetrado, ¿verdad? Vamos a usar este papel para graficar. Vamos a ver un poco la imagen. Les vamos a pegar aquí el papel. Tenemos el papel milimetrado. Ahora, vamos a recordar qué hacer para graficar. ¿Ya? ¿Qué hacer para graficar? Yo acá necesito un plumón. Necesito un plumón. Bien. ¿Qué variable vamos a graficar en este eje? Jóvenes. La variable independiente, Hay variable independiente que sería el tiempo. la masa. Ah, no, la masa. La masa. Bien, la masa. Por lo tanto, aquí sería el periodo. Esa es la primera decisión, ¿verdad? ¿Dónde vamos a graficar las variables? Entonces, pongamos acá, ¿verdad? La variable M. La M. Y también a la parte vamos a poner las unidades. ¿Qué unidades? Gramos. Aquí tenemos la variable masa. Y ahora acá tenemos la variable independiente que sería periodo. El T, periodo. Y con las unidades, ¿verdad? Las unidades serían segundos. Segundos. Bien, ese es el primer paso. Elegir los ejes y definir dónde va a estar la variable independiente y la dependiente. Ahora, ¿qué debemos hacer después? Después, ¿qué es lo que dice la teoría? Que debemos de elegir la escala para cada una de las variables. En base a qué vamos a elegir la escala. Entonces, ustedes van acá, este papel tienen 2, 4, 6, 8, 10,
12, 13 cuadrículas. Ese tiene 13. Y acá tenemos la variación de la masa de 100 a 500. ¿Qué hacemos entonces? ¿Qué escala elegimos? ¿Cuánto debería valer cada división de estas? ¿Cuánto debería valer? Podría valer 50 para aprovechar al máximo. 50. Ajá. Entonces ponemos acá 0. Acá tendríamos 100. 100. Acá tendríamos 200. Luego acá 300. Acá tendríamos 400. Y acá 500. Cada división vale 50. Aquí tenemos 2, 100. Otras 2, 100. 100 más, 100 más. Y ahorita, ¿verdad? Bien. Estamos bien. Ahora veamos acá en la escala del tiempo, o sea, en el periodo. Observen que tenemos una variación de 0.45 prácticamente a 1. Entonces, ¿cuánto le damos a cada división acá? Acá tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 divisiones. ¿Qué hacemos? ¿Cuánto le damos a cada división? Podría ser de 0.10. 0.10 cada división. O 0.05. 0.05. Miren, si aquí le ponemos 0.05, acá tendría punto 1, ¿verdad? Punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9. Se me queda, ¿verdad? Este punto se puede copiarlo. ¿Sí? Observen. Y sería punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8 y punto 9. Y es casi el mundo lo que necesitamos. ¿Nos conviene esa escala? No. 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 Entonces, ¿qué hacemos? En punto 1, como dijo el compañero. Punto 1, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta acá. Queda, ¿verdad? Bien. Vamos para que se vea mejor el gráfico, vamos a usar el punto 5, ¿verdad? Este punto, pues, quizás no lo vamos a apropiar, ¿verdad? Para que se vea mejor el gráfico, ¿verdad? Este lo vamos a estar aprendiendo. Solo vamos a apropiar hasta 4. Porque no quiero que el gráfico me quede muy pequeño, ¿verdad? 2, 4, 6, 8, 10, sería hasta acá, ¿verdad? ¿Ah? Punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, punto 5, punto 6, punto 7, punto 8, punto 9, punto 10. Acá sería 1.0. Bueno, hagámoslo así, ¿verdad? Aquí voy a poner 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 y 1.0. Recuerden que nos recomiendan que no debemos de saturar el eje, ¿verdad? Entonces, por eso he puesto acá 0.2 y aquí sería 0, ¿verdad? Bien, ahora viene a calcular. 100 con punto 45. Aquí es punto 40. Aquí es punto 50. Punto 45 sería en el centro, ¿verdad? Sería acá. 0.45. Bien, eso con 100. Entonces nos vamos. Vamos a interceptar. Aquí tenemos ese punto. El punto 100 con punto 45. Luego que nos dice 200 con punto 65. Ajá, aquí tenemos 60, 70, 80, ¿verdad? Entonces, punto 65 sería la mitad. Acá sería 0.65. Nos vamos horizontalmente
Claro, aquí hay que hacer una regla, ¿verdad? Pero 200. Aquí tenemos 200. Bien, ya tenemos dos puntos. Puntos 25 y 200. Luego que tenemos 300 con punto 8. 300 con punto 8 sería acá, ¿verdad? 0.8. Como este punto. ¿Verdad? Jóvenes, se observa lo que estoy haciendo. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Bueno. Ahora luego tenemos 400 con punto 92. 400 con punto 92. Aquí es 90. 92 aproximadamente sería acá, ¿verdad? Aproximadamente. Ustedes con el papel milimetrado, pues, tienen mayor precisión, ahí pueden practicar mejor, ¿verdad? Punto 92. Y por último tenemos 500 con punto 99, que prácticamente es casi el 100, ¿no? Vamos a ponerlo acá. Un poquito desfasado del centro. Vale, ahora ahí tenemos. Usted había los puntos. Aquí repito, sería punto 99, ¿verdad? Ingeniero, Dígame. creo que el punto 99 lo puso en 450, Ah, no en bueno. 500. Ah, me gusta. Correcto. Aquí, este punto no, ¿verdad? Este punto no. Bien, estamos poniendo atención. Gracias. Bien, ahora, ¿qué hacemos? Trazamos la tendencia. La tendencia, si ustedes observan la tendencia, ¿verdad? ¿Sí? Hay que ir. Observen. Hasta acá podemos llegar. ¿Verdad? De acá seguimos la tendencia. Ahora yo lo voy a pasar así. Vamos a ver. Para esto, pues necesitamos una curva francesa, ¿verdad? Pero bueno, aquí lo voy pasando la mano así, para que ustedes puedan verlo ahí. Vean, esta curva, ¿cuál es la ecuación general que tenemos de ahí? ¿Cuál es la ecuación general? Es de esta forma, ¿verdad? T igual a K por M a la N. Esta es una potencial que parte del origen. Parte del origen, o sea que esto, pues, podría ser así, ¿verdad? Santiago. Sí, ¿verdad? La tendencia. Ahora, ¿qué valor de N esperamos acá? ¿Qué valor de N esperamos en base a esta curva? Jóvenes, ¿qué valor tiene N con una curva de esta forma? Parte del origen y es la curvatura siempre. Este N tiene que ser menor que 0, perdón, mayor que 0 y menor que 1. Mayor que 0 y menor que 1. Debe ser. Bien, ahora viene la otra parte, ¿verdad? Que es, utilizando las ecuaciones, determinar N y determinar el valor de K. ¿Cuánto vale N y cuánto vale K? Que es lo que vimos en la teoría, en la potencial, ¿verdad? ¿Cómo encontrar N? ¿Qué es lo que hacemos para encontrar N? ¿Cómo determinamos N? ¿Qué hacemos para determinar N? Jóvenes. ¿Cómo determinamos N? Sí, me están escuchando, ¿verdad? ¿Cómo determinamos N?
Aquí tienen que irse a la teoría, a la potencial, ¿verdad? Recuerden que N es igual al logaritmo de N. Sería un valor de T sub 1 sobre T sub 2 entre logaritmo de M1 entre M2. Así sería la ecuación, ¿verdad? Tenemos que encontrar el valor de N tomando dos puntos de la curva, ¿verdad? De la curva. Bueno, en este caso, pues, casi coinciden, ¿verdad? Solo este punto no me dio la curva, ¿verdad? Pero ahí todo esto, pues, sigue la tendencia, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes calculen ese valor de N. Vamos a tomar como punto 1 este punto. Punto 1. Y el punto 2, vamos a tomar este, ¿verdad? Punto 2. Calculen cuál es el valor de N. Tienen que sustituir, ¿verdad? Este sería, repito, el punto 1 y este punto 2. Aplicamos lo que la ecuación dice. Practiquen, por favor. ¿Verdad? Practiquen. Sería logaritmo de T sub 1. ¿Cuánto vale T sub 1? Punto 45. 0.45. Entre T sub 2. ¿Cuánto vale T sub 2? Punto 99. Dividido entre logaritmo de M1. ¿Cuánto vale M1? 100. Dividido entre M2. M2 es 500. Bien. Porque tienen calculadora, por favor. ¿Qué valor da? Recuerden, aquí tienen que encontrar el cociente de esta. Y luego de ese cociente sacar el logaritmo. También a este cociente hay que sacar el logaritmo. Y luego hay que hacer el cociente de los dos resultados, ¿verdad? Bien, trabajen con sus calculadoras, tienen el valor de N. Por un tiempo para que trabajen. ¿Qué resultado tienen de este cálculo? Punto 45 entre punto 99. Ya, le sacan el logaritmo. Luego 100 entre 500 y le sacan el logaritmo. Estoy esperando el resultado. Ayúdenme con esta parte, ¿verdad? Porque la máquina que traje no nos servía. El primero es 0.45. 0.45. Todos los números. Sí. Igual. Y el otro es 0.2. No. Permítanme esto. ¿Cuánto da todo el resultado? ¿Cuánto da? Todo el resultado me da 2.25. No sé si estoy mal. Este entre este. ¿Alguna otra opinión? 0.49. 0.49. Este está de acuerdo con la teoría. Porque recuerden que la teoría, ¿qué dice? Dice que el periodo
es igual a una constante por m a la 1 medio. Ahora, de la teoría, teníamos esta ecuación. La teoría decía que el periodo es igual a 2pi sobre raíz de k, que es la constante elástica de resorte, ¿verdad? Por raíz de m. Esto es lo que vieron en la teoría, ¿verdad? ¿Sí? Esto Sí. fue lo que encontraron en la hipótesis. Esta fue la hipótesis que plantearon, ¿verdad? Entonces acá tenemos que esto es igual a una constante por m a la punto 5, ¿verdad? Donde esta constante es toda esta operación. Donde esta K sub E es la constante elástica del resorte o constante de fuerza, ¿verdad? Ustedes ven que la teoría dice que es 0.5. ¿Cuánto nos dio a nosotros? 0.49. Bien, quiere decir que los datos que obtuvimos, pues, andan bastante bien, ¿verdad? Está diciendo que el diseño del experimento, pues, está muy bien, ¿verdad? Ahora, recuerden que el objetivo del diseño del experimento es eso, ¿verdad? Verificar cómo anda funcionando el procedimiento y además el equipo que estamos utilizando. Bien. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ahora, ¿qué viene? Ya tenemos n. ¿Qué hacemos para calcular k? ¿Qué hacemos para calcular la constante? ¿Cómo calculamos la constante? Lo que hacemos es despejar de la ecuación, ¿verdad? Tenemos que la constante es igual a t sobre m a la punto 49, ¿verdad? Punto 49. Entonces, damos un valor de 1, 1. Y valoramos en un punto. Por ejemplo, acá, una constante puede ser K sub 1 igual a T sub 1. ¿Cuánto valía T sub 1? T sub 1 valía, ya lo borré, 0.45. Entre M1, que es 100, elevado a la 0.49. ¿Cuánto vale la constante? 1. ¿Cuánto vale la constante? 1. Bien, calculen. Vamos a compartir. Amigo acá. A mí me da 0.047. 0.047. Bien. Recuerden que esta constante depende de la 0.047. 0.047. Bien. Ahora recuerden que esta constante depende de... Ahora quiero que encontremos un K sub 2. Devolvemos en el punto 2 ahora. K sub 2, último acá. T sub 2. T sub 2 era 0.99, ¿verdad? 0.99. Entre M2, que es 500. Elevado a la 0.49. ¿Cuánto le da este valor de K sub 2? 0.047. Lo mismo. Lo mismo, ¿verdad? Está lo mismo. Bien. Estamos bastante bien, ¿verdad? Con el diseño del experimento. Bueno, entonces de esta manera ustedes pueden encontrar la ecuación que relaciona las variables aplicando lo mismo, ¿verdad? Aquí estamos haciendo un análisis tentativo de los resultados, ¿verdad? Ya hicimos el experimento de prueba. Ahora, quiero observar lo siguiente, ¿verdad? Aquí tenemos la masa en gramos. ¿Qué unidades utilizamos en el sistema internacional?
Kilogramos. 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 Entonces, ustedes pueden graficar acá kilogramos. Y acá segundos, estamos en el sistema internacional. Ahora, yo grafiqué gramos porque la balanza le da gramos, ¿verdad? Y las masas tenían gramos. Pero ustedes pueden transformar esto en kilogramos y obtener toda la información en el sistema internacional, ¿verdad? Porque aquí les va a quedar la constante de resorte en función de gramos. O sea, por lo tanto, les va a dar una unidad diferente al Newton, que es el sistema internacional. Pues, pero si ustedes hacen gráfico, les va a dar lo mismo, porque sería dividir entre 1000 acá, ¿verdad? Punto 1, punto 2, punto 3, 24, punto 5. Y les va a dar el mismo gráfico, la forma. Pero si lo hacen con kilogramos, ¿verdad? Yo creo que lo pueden hacer y pueden comprobar que el resultado va a ser parecido, ¿verdad? Bien. ¿Preguntas? Bueno, repitiendo, resumiendo, ¿verdad? El diseño del experimento es importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a partir de él nosotros vemos de qué manera vamos a realizar la comprobación de la hipótesis. Que la hipótesis es esta, ¿verdad? Es esta. Ahora, para ello, pues, hacemos el experimento de prueba y luego el análisis tentativo de resultados. ¿Por qué? Porque nos sirve para detectar, decíamos, ¿verdad? Cualquier problema que tengamos en el equipo que estamos utilizando o el método que estamos utilizando en el experimento. Por eso es importante hacer esto antes. Espero que ustedes lo hagan siguiendo lo recomendado para el gráfico, ¿verdad? Y también utilizando la teoría que hemos visto en el material de las clases. Ingeniero, Dígame. porque en base al gráfico que nos dé con respecto a la tabla de valores sería la resolución de la fórmula, ¿verdad? Correcto, correcto. Por eso es importante, ¿verdad? Hacer el experimento, obtener la tabla de datos y luego graficar. Porque en base a la forma del gráfico, nosotros podemos determinar cuál es la ecuación general. Por eso yo dije que la ecuación general era la forma, de esta forma, ¿verdad? T igual acá por m a la n, donde n era menor que 1 y mayor que 0. A partir del gráfico yo concluí esto. Ahora, si el gráfico fuera una curva que parte del origen, pero es diferente la curvatura, aquí ya saben ustedes que el n va a ser mayor que 1. Si este gráfico tiene un intercepto, ahí tenemos la otra curva, que es la exponencial, donde la variable independiente es un exponente. ¿Verdad? Es importante tratar de datos, graficar, y luego de graficar, decir qué ecuación general, y a partir de la ecuación general, obtener la ecuación particular. Entonces, ¿cuál sería la ecuación que tenemos? Esta sería la ecuación particular, ¿verdad? Pero recuerden que aquí utilizamos gramos. Deben hagan ustedes con kilogramos, ¿verdad? Y calculen a partir de ello. O sea, ¿cuál es el cambio? ¿Verdad? Que en lugar de tener 100 acá, van a tener 0.1. ¿Verdad? Eso va a ser la diferencia.